Hola, aquí nos encontramos una vez más con un café con raíces. Con aroma A Torá. Hoy estamos, ¿cierto?, en un lugar diferente. Los invitamos a la intimidad de nuestro living. A la intimidad de nuestro living, ¿ya? Vamos a partir, ¿cierto?, esta porción bíblica con una oración, ¿ya? Para que el Eterno, ¿cierto?, sea hablando principalmente Él, no nosotros, ¿ya? Así que oremos tú ahora. Amén. ¿Ya? Y también por Israel. Amén. ¿Ya? Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora te entregamos a ti la gloria, la honra y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando en esta hora a nuestras vidas, Señor, y a todos aquellos que van a ser alcanzados, Señor, por las imágenes que puedan ver más adelante. Padre amado, rogamos también por Israel, Señor, que es tu pueblo escogido, para que tu protección y tu voluntad sea hecha, Señor, en esa tierra. Bendecimos lo que tú amas, Señor. Bendecimos a la tierra de Israel. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Ya? Bueno, hoy día, ¿cierto?, vamos a continuar la parashá número 6, aliyá número 4, y está en Génesis o Bereshit, capítulo 26, del versículo 23 al versículo 29. ¿Ya? Ok. Yo lo voy a leer, la primera parte, para que podamos avanzar. Dice, y de allí subió a Beersheba, lo voy a leer en la ¿Reina Valera? Reina Valera, ¿cierto? Ok. De tal manera que para que todos puedan tener acceso. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Implantó allí su tienda y abrieron allí los cielos de Isaac un pozo. ¿Ya? Así que esta es la primera parte. Ya. Y podemos ver, ¿cierto?, que Abraham subió a Beersheba. Subió Tal a cual Beersheba. como lo hizo, ¿cierto?, su papá Abraham, ¿ya? Había Bueno, hecho, ¿cierto?, esto de que subió a Beerseba a mí me hace pensar, ¿verdad?, en que cuando la gente subía a Jerusalén era porque iba y se elevaba no solamente físicamente, sino que también se elevaba espiritualmente. También me relaciona con el templo de Jerusalén, ¿verdad?, donde habían algunos peldaños, escaleras o gradas, y de acuerdo a la autoridad espiritual era el nivel que tú podías llegar subiendo esas gradas. El pueblo común quedaba en el atrio, ¿verdad?, pero los levitas podían llegar a cierto nivel, el sacerdote subía a cierto nivel y el sumo sacerdote subía al lugar más alto. ¿Por qué? Porque tenía una autoridad espiritual mayor. Entonces, que aquí diga que Isaac, que me dice que subió a Beerseba, me habla de que él también va a subir, allí en ese lugar va a encontrar un nivel espiritual mayor. Exacto. Y eso, se refleja aquí porque dice que Jehová se le apareció esa noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Exactamente, ya. Acá podemos ver, ¿cierto?, que en este pasaje que Isaac, al igual que su padre, hicieron juramento de no agresión con los filisteos, ¿ya? Representado por un rey llamado Abimelech. Abraham vivió, ¿cierto?, en la ciudad, en Beersheba, más o menos 26 años, y su hijo también vivió un buen tiempo ahí, ¿cierto?, en ese lugar. Beersheba, cuyo nombre en hebreo significa pozo de los 7, ¿ya?, en memoria de las 7 ovejas que Abraham dio a Abimelech como precio por la compra del pozo. Beersheba, ya capital del Negev, y hoy día, ¿cierto?, la cuarta metrópoli del Estado de Israel, ¿ya? Y como bien tú decías, ¿cierto?, dice que en este pasaje se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Es importante que acá, ¿cierto?, esa palabra que Dios le dice De la manera en que se le reveló a Isaac. exactamente, ¿ya? Habla del
papá de él principalmente, ya no le dice, yo soy tu Dios. Soy el Dios de Abraham. Soy el Dios de Abraham. O sea, que, ¿cierto? De alguna forma nos lleva a pensar que a lo mejor, ¿cierto? Todavía Isaac no había tenido... No llegaba al nivel de su papá. Exactamente. Entonces, por eso le hace recordar, ¿cierto? Que yo soy... El Dios de tu padre. El Dios de tu padre, Abraham. También le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Como diciéndole, así como estuve con Abraham, voy a estar también contigo. A lo mejor Isaac tenía todo el peso de su hombro, ¿verdad? Porque todos los pozos se les estaban cerrando y vivían, transitaban por un desierto, ¿verdad? Donde era difícil encontrar agua, y una persona con 3 días que no beba agua está al borde de la muerte. Entonces, ahí se refleja el temor de Isaac, ¿verdad? Por las cosas materiales, por los problemas de la vida, y Dios va y le dice, no temas. Al igual que nosotros, ¿ya? Al igual que en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántas veces el Señor nos dice que no temamos? No temas. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí en Salmo 23, 4 dice, aunque pase por sombra de valle, valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es una promesa que nos hace el Eterno a cada uno de nosotros. Al igual como se la hizo, ¿cierto? A Isaac. En el Salmo 18 dice, el Eterno está a mi favor, no Amén. temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Ya? O sea, es interesante esto del temor. Muchas veces, ¿cierto? Tenemos temor porque vemos como que todo, ¿cierto? Parece oscuro. Tenemos una enfermedad, ¿cierto? Y ahí se nos viene el mundo encima. Tenemos un problema económico, se nos viene el mundo encima. Tenemos problemas con los hijos, se nos viene el mundo encima. ¿Cierto? En nuestra vida, en este desierto, al igual que, ¿cierto? Isaac, podemos ver que muchas cosas, ¿cierto? Nos infunden temor. Claro. Pero qué importante, como dices tú, subió a un nivel más alto, buscó a Dios, ¿cierto? Isaac, Dios se le apareció y le dice, no temas. También ¿ya? vemos acá Entonces, que es súper importante eso. él viene de conquistar algunos pozos que antes había conquistado su padre, ¿verdad? Exactamente. Y él viene de conquistar todas estas nuevas situaciones que se le están presentando. Así también nosotros tenemos que ir conquistando algunas cosas en nuestro caminar, porque a veces tenemos conquistada algunas situaciones, una enfermedad, por ejemplo, vamos y la conquistamos en fe, en oración, salimos adelante, pero después de un tiempo enfrentamos, por decir, un problema de cesantía, de dificultad económica. Entonces tenemos que ir y conquistar ese nuevo pozo, ¿verdad?, para poder llegar a un nivel mayor. Así vemos acá que él venía de conquistar algunos pozos ya. Exactamente. Y podemos también darnos cuenta acá, ¿cierto? En este pasaje que acabamos de leer, cómo, ¿cierto? El recordar la experiencia, recordar cómo Dios actuó con aquellos que fueron nuestros antepasados, ¿cierto? Nos da una lección. Al igual como, ¿cierto? Como dice el pasaje, por amor a mi siervo Abraham, le dice, ¿cierto? El Eterno, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de nuestros antepasados, de nuestra familia, ¿cierto? ¿Quién no se acuerda de un papá? ¿Cierto? Yo me acuerdo de mi papá, ¿ya? Sí. Como él, ¿cierto? Oraba, como él, ¿cierto? Anotaba. Tenía un cuadernito, ¿cierto? su Oración momento de contestada, intimidad. ¿cierto? Cuando él falleció, uno encontró un cuadernito, ¿cierto? Oración contestada, igual que tú, Memé, por ejemplo. Tú te recuerdas de ella, ¿cierto? Sí, no, y me hace pensar mucho que cuando nuestros hijos eran chicos y teníamos nuestros cultos familiares, digamos, y pasábamos por momentos de dificultad, me acuerdo que un ejercicio que hacíamos era, recordemos dónde Dios no actuó en forma poderosa en nuestra vida, y empezábamos a recordar, hoy el Señor nos sacó de esta situación, el Señor obró, me acuerdo que orábamos mucho tiempo para que el Señor nos bendijera con una hija porque teníamos 2 varones. Durante 5 años estuvimos orando con nuestros 2 hijos y el Señor nos bendijo con una
con una niñita, cumplió el anhelo del corazón de mis hijos y nuestro también. Exactamente. Entonces decíamos, y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer ahora. Exactamente. Entonces es importante revivir situaciones en las que vivimos victorias junto al Todopoderoso, ¿verdad? Porque si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy día. Así lo hizo con Abraham y lo iba a hacer con Isaac. Y igual, a los hijos, ¿cierto? Por causa, hijos, por causa de sus padres, ustedes también son bendecidos. Sí. Eso es interesante, ¿ya? Los hijos muchas veces, ¿cierto? No toman esto, pero y son bendecidos, pero son bendecidos por causa de sus padres. Eso es importante. Así como ¿ya? Isaac fue bendecido a causa de Abraham. Exactamente, ¿ya? Y luego sus dos hijos fueron bendecidos a causa de Isaac. Entonces es como una seguidilla de Exacto. bendiciones cuando hay una fidelidad de Exacto. un patriarca. Ya en el versículo 25 dice, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, implantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Ya? La frase plantó su tienda significa quedarse, ¿cierto?, en un lugar específico. Lo más probable es que, ¿cierto?, Isaac iba a permanecer allí durante, ¿cierto?, mucho tiempo. ¿Ya? Allí construyó su primer y único altar, ¿cierto?, e invoca el nombre del Eterno. ¿Ya? Wow. El Hijo, ¿cierto? Eso nos ayuda o nos indica, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, perdón, Yeshua fue sacrificado, ¿ya?, en un altar, ¿ya?, por todos nosotros. Y ahí vemos, ¿ya? una vez más que Isaac representa al Mesías. Exactamente. ¿Verdad? Porque hizo un altar, se presentó una ofrenda grata y hubo un momento de intimidad con el Eterno en ese lugar. Exactamente. ¿Ya? También allí, ¿cierto?, podemos ver, hay dos cosas. Es importante acá, como ayer nos recordaba, ¿cierto?, nuestro hermano Alex y Andrea, que le damos muchas gracias, el tercer pozo que ¿cierto?, descubrió o que pudieron desenterrar, ¿cierto?, Isaac, y que nos habla, ¿cierto?, acerca de este pozo que se llamaba, lo tengo acá, Rehobot, ¿ya?, que significa lugares amplios. ¿Ya? Es importante, los pozos tienen una relación. Acá me llama la atención dos cosas. Una, que hizo un altar, el versículo, lo que dice el versículo, y al mismo tiempo, ¿cierto?, unos pozos. ¿Cierto? Implica, ¿cierto?, una elevación a Dios a través de una ofrenda fragante, pero también que tiene que tener, ¿cierto?, una profundidad de un pozo. Y como decía nuestro hermano Alexis, de agua viva. ¿Me entiendes? Entonces, acá, ¿cierto?, de alguna forma, lo que nos hace ya entender es que nosotros debemos tener, ¿cierto?, una elevación al Señor, pero con bases sólidas, con raíces profundas. ¿Ya? Alimentadas de un agua viva. ¿Quién es el agua viva? Jesús dijo, ¿cierto? Yo soy el agua. El agua viva. ¿Cierto? Si tú confías, le dijo la mujer samaritana, ¿cierto?, no tendrás sed nunca más. Claro. Pero tengamos eso, o sea, él elevó, pero también con sólidas. Profundizó. Con raíces sólidas. Eso es interesante, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Mire, no solamente, ¿cierto?, debemos estudiar la parashá semanal, no solamente debemos recibir la enseñanza, sino que realmente debemos andar por esos caminos, ¿ya? Porque muchas veces, ¿cierto?, en nuestro andar, ¿cierto?, en el Señor, muchas veces, ¿cierto?, tenemos solamente burbujitas, ¿ya? Y no plantamos en la profundidad. Y hoy día que estamos estudiando la Torá, nos enseña a que nuestras bases estén sólidas. También cimentadas. ¿Me entiendes? ¿Con qué? Con la palabra que nos enseña o que nos revela el Eterno. ¿Ya? En Jeremías 6:16 dice, así dice el Eterno, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ya? ¿Cuál es el camino que el profeta Jeremías está hablando? ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿Ya? Bueno, es la Torá. Es la Torá, ¿verdad? Es la Torá. Los senderos antiguos son los caminos en la Torá. El camino que nos lleva exactamente hacia el lugar seguro,
la palabra verdadera, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí encontramos esas sendas antiguas. ¿Y él qué dijo? Yo soy la Torá. Yo soy, él es la memra, es la palabra es la palabra, viva. exactamente. Es Dios hecho hombre y es su palabra. Con esa palabra Dios creó los cielos y la tierra. Claro, y como está escrito en Mateo 11, 29, 30, dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, ¿qué nos está diciendo? La memra es fácil. Es fácil. Bueno, y es ligero, ¿cierto? O sea, no es como muchas veces nos complicamos tanto por tantas cosas que muchas veces, ¿cierto? Vemos solamente el pecado, pero no lo miramos a Él. Lo que Él quiere es que nosotros lo miremos a Él porque es fácil llevar esa carga, ¿me entiendes? Llevársela a los pies del Señor. El problema es que estamos siempre pensando en el pecado que cometimos y ahí estamos toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿cierto? El diablo quiere estar allí, ¿cierto? Recalcando todo el tiempo con ese pecado. Pero nuestra mirada tiene que ser... Bueno, también acá cuando dice, tomad mi yugo, dijo, ¿cierto? Nuestro Mesías, es porque en esa época, cuando alguien seguía a un rabino, era costumbre decir que estaba enyugado. Te preguntaban, ¿a qué rabino estás enyugado? Entonces, por eso Jesús dice, tomad mi yugo. ¿Por qué? Porque sus discípulos estaban enyugados ¿con qué? Con su enseñanza. Y por eso dice, mi yugo es fácil. Porque el yugo que colocaban los otros rabinos era complicado, porque aparte de los mandamientos, de los preceptos y de los estatutos que Dios había entregado, ellos le pusieron casi el doble de dificultad de una carga, ¿cierto? Pusieron, como que agregaron las obras de la ley, que también habla Pablo, en el cual a ellos se les hacía muy pesado seguir estas enseñanzas. En cambio, Jesús vino a enseñar que seguir la Torá no es difícil, que es sencillo. Y Él le vino a dar, nos vino a enseñar cómo cumplir correctamente esta Torá, ¿verdad? Que no es pesada, ya no es gravosa, como dice. Claro, como dijo Juan, ¿cierto? En sus cartas, dice que la Torá no es gravosa, no es pesada, no es difícil de llevar. Ya, en el versículo 26, ¿cierto? Nos relata, ¿cierto? La historia que viene el rey Abimelec, ¿ya? Aparece nuevamente Abimelec en esta lectura. Y con dos hombres, ¿cierto? Llamados, ¿cierto? Ficol y Ahuzat, ¿ya? Ahora, esto nos recuerda un poco a Abraham. También. Es que la historia se repite, sabemos que la historia es cíclica, claro, ¿verdad? No es lineal. Entonces vuelve a acontecer una situación muy similar, cambiando algunos personajes solamente. Claro, por ejemplo, ahí en Génesis 21, del 22 al 34, nos cuenta la historia ya de Abimelec y Ficol. Ahuzat vino ahora, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Algunos, podríamos decir eruditos, sugieren que este Abimelec es el mismo que conoció y negoció con Abraham en su tiempo. Pero hay una diferencia de años, muchos años. Como 90 años. Claro, entonces, entre ese evento y el nuevo evento de Abimelec con Isaac. Entonces lo más probable es, ¿cierto?, que Abimelec y Ficol sean títulos. No sea el nombre de una persona, sino que sea un título así como el de Faraón o César, el título como de César. De César, ¿cierto? Que todos decían César, pero era un título. Que se iba traspasando a distintas personas. Lo más probable es, ¿cierto?, que claro, se traspasaron de persona a persona, pero era el título que tenía, ¿ya? Ahora, si nosotros analizamos este pasaje, ¿cierto?, estaba... yo creo que también tenía temor Isaac, ¿cierto?, ante la visita de Abimelec. Por supuesto, porque habíamos visto estos mismos personajes que quisieron hacerle mal a Isaac. Claro. Así también en nuestra vida vemos cómo hay situaciones que se levantan en contra de nosotros y nos quieren robar la bendición. A veces por la envidia hay personas que no les gusta tu prosperidad, no les gusta el nivel espiritual que tú alcanzaste, entonces se levantan, al igual como se levantaron estos hombres, ¿cierto?, en contra de Isaac y todo lo que él representaba. Entonces, por esto también él tenía un poco de temor, porque venían nuevamente estos personajes, ¿verdad? Y él temía que venían a hacerle mal. Exacto, y no venían a eso, venían solamente, ¿cierto?, a hacer los pases. Ya, porque ahora ellos le tenían temor porque Dios estaba con Isaac, claro, al igual como estuvo con Abraham.
Claro, venía a hacer un pacto con ellos, ¿cierto? ¿Y por qué venía a hacer un pacto con él, con Isaac? Porque había un reconocimiento. Reconocían en él la presencia de Elohim, ¿cierto? Y le temían a Elohim. Exactamente, de Adonai, del Eterno, ¿ya? De Yahweh. Por lo tanto, ¿cierto? Podemos ver muchas veces que nuestros temores, ¿cierto? Simplemente, ¿cierto? Muchas veces nosotros lo agrandamos en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar, pero muchas veces, ¿cierto? No dejamos que se reconozca, ¿cierto? Que el Dios que tenemos en nuestro corazón es mucho más poderoso, es mucho más, ¿cierto? Todopoderoso, que nos va a ayudar. La confianza siempre tiene que estar en nuestro Eterno, ¿ya? Sí. Porque de Él proviene, ¿cierto? La vida, proviene su misericordia. Y Él no proviene falla, no cambia. Y sus promesas son Eternas. eternas. Él hizo un pacto, hizo una promesa con nosotros y eso no lo va a cambiar. Cuando Él dice que nos va a bendecir, es que nos va a bendecir siempre y cuando nosotros cumplamos nuestra parte. ¿Me entiendes? ¿Y qué parte Pero es la nuestra? buscar Obedecer. y estudiar y obedecer lo que está escrito, ¿cierto?, en la Torá. Yo creo que este pasaje bíblico, ¿cierto?, nuevamente nos enseña a tener la confianza. Hay que cuando adoremos al Señor, lo hagamos con nuestras bases sólidas, con raíces profundas. Y para eso debemos buscar la Torá. Debemos leer, ¿cierto?, la Torá, debemos leer, ¿cierto?, los profetas y debemos también estudiar, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque es importante, porque ahí está la palabra del Señor. Es ¿ya? que es un todo. Es un todo. Todo se ¿ya? conecta. Así que esa es nuestra invitación, ¿cierto? A que sigamos estudiando, ¿ya? Si tienen algunas dudas, háganla, ¿cierto? A través de la página y nosotros, ¿cierto? Vamos a hacer todo el esfuerzo para ayudarlo y poder aclarar esas dudas, ¿ya? Así que muchas gracias. Ha sido un lindo tiempo de Ya. compartir nuestro café con raíces, Y- que cada día las raíces están más interesantes porque vamos avanzando en esta Torá que cada día nos sorprende. Exactamente, ¿ya? Nos vemos mañana.